Si hay algo que ha caracterizado a los grandes ninjas de la Villa Oculta de la Hoja a lo largo de toda su historia, es que pueden ser perfectamente clasificados en dos grupos, los idealistas y los realistas. La villa fue fundada por el legendario primer Hokage, cuya visión de futuro y ánimo conciliador lograron una alianza entre clanes que parecía imposible. Hashirama puede ser fácilmente tildado como el mejor representante del grupo de los idealistas. Menos abierto a la negociación, el segundo Hokage fue encargado de dotar a la villa de todas las infraestructuras que componen a un estado para hacerlo seguro y fuerte frente a otros países. Ley, administración, formación y organización de las Fuerzas Armadas son algunos ejemplos del legado del padre del régimen político-militar de Konoha. Tobirama es, pues, el mejor representante de los realistas. El desarrollo y profundización de esta clasificación de líderes se verá en otro vídeo. La cuestión es que, aun estando divididos de esta forma, todos los Hokages han sido inspirados, en mayor o menor medida, por el ideal de la voluntad de fuego, que afirma que el amor es la clave para la paz. Por tanto, del lado de Hashirama tenemos el ideal de amor que constituyó la villa, mientras que del lado de Tobirama tenemos el poder racional que ayuda a preservar dicho ideal. No solo basta con amor para cambiar el mundo, también hay que conservar lo que se ama. En definitiva, la postura de los realistas se puede resumir en esta frase: Ideals without strength are nothing. Danzo es un personaje algo complicado de entender, pues si bien está escrito para que a priori nos parezca un verdadero hijo de puta, y esto es así, este personaje no le cae bien a nadie, lo cierto es que encierra ciertas contradicciones que a la larga hacen que uno pueda replantearse la bondad o maldad de ciertas acciones del personaje. En lo que resta de vídeo vamos a aproximarnos, empezando por lo general y terminando en lo más particular, a la verdadera ideología de uno de los personajes más polémicos de todo Naruto. Y por favor, para esta ocasión os pediría que terminaseis el vídeo antes de opinar, pues para entenderlo al 100% necesito que escuchéis cada minuto de argumentación. Para mí será una grandísima satisfacción que, cuando terminemos este recorrido juntos, conozcamos de verdad al personaje de Danzo Shimura. Para comprender la ideología de Danzo y no perdernos en el intento, lo mejor es empezar por lo más general. ¿En qué grupo de líderes de Konoha podríamos situar a Danzo? Bueno, yo personalmente creo que no hace falta ser un lince para situarlo en principio en el grupo de los realistas. Como aprendiz de Tobirama, Danzo heredó la visión materialista de su maestro, aunque de una manera bastante más radicalizada. En las primeras apariciones del personaje en Shippuden, Tsunade lo describe como un partidario inflexible de la violencia y la guerra entendida desde un punto de vista racional, nada de acuerdo con el legado de Hiruzen. Y es que el personaje de Hiruzen es esencial para entender esto, pues si bien Danzo representa la racionalidad, las oscuras raíces que sustentan el árbol y el poder efectivo de Konoha, el tercer Hokage representa literalmente la otra cara de la moneda: el amor, el tronco luminoso que sostiene el árbol, el ánimo conciliador y el poder debilitado. Es decir, partiendo de estas ideas, Danzo sería la mitad de Konoha, sin la cual sencillamente no habría Konoha, ni más ni menos. La mayor manifestación de esta necesidad de ambas partes la vemos en cómo gestionan las altas esferas de Konoha la crisis del clan Uchiha. Mientras Obito, como falso Madara, instigaba a los Uchihas a dar un golpe de estado alimentando su orgullo identitario, Hiruzen intentó una vía de diálogo que realmente no servía para nada, porque entre la tradicional falta de tacto de Konoha con el clan y el lavado de cerebro de Obito, ningún Uchiha confiaba ya en el gobierno de la villa. Se puede decir que Hiruzen, aun conociendo las nefastas consecuencias que tendría el golpe de estado, una guerra civil y una más que probable cuarta guerra ninja, prácticamente se lavó las manos, dejó que el tema se solucionara solo y al final le terminó estallando en la cara. Tuvo que ser Danzo quien propusiera la opción del mal menor. Un sacrificio en menor escala salvaría incontables vidas. Últimamente se está viendo bastante gente en internet diciendo que Itachi es la autoinserción de Kishimoto dentro de su propia historia. La verdad es que no voy a discutir esta cuestión, opine o no opine lo mismo, pero lo que es innegable es que Itachi, para el autor, es un portador de los valores que él quiere transmitir con su obra. Para Kishimoto, y también para mí, dicho sea de paso, la paz se consigue con integración humana, formando poco a poco comunidades políticas cada vez más grandes. Y si el contexto del mundo ninja aún no está preparado para constituir
constituir una comunidad política más grande, entonces hay que preservar las que se tienen, que ya suponen un avance frente al tribalismo de los clanes. Por este motivo, Itachi colabora con Danzo y evita el golpe de estado, porque al contrario que nosotros, lectores que no han salido nunca de la burbujita de la paz que garantiza el estado, es un personaje que ha experimentado la guerra y conoce la realidad fuera de la seguridad que proporciona el estado. El rol de Danzo o Itachi es tan necesario como el del Hokage para que la villa funcione como un todo armónico, y sería injusto tildarle de inmoral por ejercer el papel que le ha tocado interpretar, un papel que iba a tener que desempeñar a alguien necesariamente, por supuesto, si se pretendía mantener la villa unida, con la paz dentro de sus fronteras y segura frente a otras naciones. Ser Hiruzen es mucho más fácil que ser Danzo. Ser Hiruzen es mucho más prestigioso que ser Danzo. Ser Hiruzen implica dormir relativamente bien, mientras que ser Danzo probablemente suponga tener pesadillas por los peores crímenes cometidos para preservar la villa. Y por cierto, hablando de dormir, si Danzo tuviera un libro de política en la mesilla de noche de su dormitorio, ¿cómo se titularía? Bueno, pues probablemente sería uno de estos tres: Discurso sobre la primera década de Tito Livio, El arte de la guerra o El príncipe. Realmente estos libros nos van a dar un poco igual. Quien de verdad nos importa es su autor, Nicolás de Maquiavelo. Maquiavelo, considerado el padre de la ciencia política moderna, fue un filósofo político florentino del Renacimiento italiano. En resumen, su doctrina política venía a decir que hay que analizar la realidad tal y como se nos presenta ante nuestros ojos, y la cruda realidad demuestra que las guerras, en la forma que sea, tienen una presencia continua en la vida de los estados. A Maquiavelo no le preocupó nada en absoluto que el empleo de la fuerza o la práctica de la guerra pudieran ser contrarios a los principios cristianos, porque, según él, la ética cristiana había servido más para debilitar a la sociedad y el Estado que para fortalecerlo, y acusaba al cristianismo de haber hecho al hombre humilde y débil. El pensamiento maquiavélico influyó a muchos autores latinos, del ámbito mediterráneo, incluso en la literatura, de los que cabe destacar al propio autor del Quijote. En el capítulo 25 de su obra magna, Cervantes, en boca de su Don Quijote, inserta un discurso mediante el cual defiende la superioridad de las armas sobre las letras, alegando, entre otras razones, las dos siguientes: que las armas hacen cumplir las buenas leyes y que la finalidad de las armas es garantizar la paz, que es el verdadero fin de la guerra. Y es que Cervantes, antes de escritor, fue un soldado mal pagado que recibió balazos y fue hecho preso. Pero como sé que es posible confundirse cuando se mezclan guerra y paz en una misma frase, creo que este fragmento de la película Algunos hombres buenos nos llevará al punto al que me interesa llegar. Vivimos en un mundo que tiene muros, y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé, que la muerte de Santiago, aunque trágica, seguramente salvó vidas, y que mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono, y después cuestiona el modo en que la proporciono. El mensaje de este vídeo es que la ideología de Danzo es el maquiavelismo, es decir, subordina todo, incluidos los principios éticos o morales, al objetivo de la eficacia política, o dicho de otro modo, para Danzo el fin justifica los medios. Pero a pesar de todo eso, y le pese a quien le pese, Danzo es una buena persona y siempre veló por la seguridad de la villa oculta de la hoja. Bueno, al menos podría haber sido solo eso de no ser por tres eventos clave en toda la historia de Danzo. El líder de la raíz no es el antihéroe que os acabo de dibujar. A continuación vamos a tener que dar otra vuelta de tuerca a todo lo ya comentado, porque Danzo es, como veremos a continuación, el mejor villano de todo Naruto. En 2016 fue publicado en España un bestseller titulado Imperiofobia y leyenda negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español. Entre las casi 500 páginas de este ensayo histórico se encuentra la distinción más clara entre patriotismo y nacionalismo que he encontrado hasta la fecha. María Elvira Roca Barea, su autora, asegura que la construcción nacionalista exigía que para ser un buen inglés había que ser anticatólico y antiespañol. El factor anti es una de las diferencias principales que existen entre el patriotismo y el nacionalismo. El patriotismo puede existir por sí mismo y el nacionalismo necesita un enemigo, y si no lo tiene, lo fabrica.
El patriotismo es un amor generoso y sin posesión, mientras que el nacionalismo le dice al objeto de su amor, la nación en este caso, eres mía o de nadie. De ahora en adelante yo decidiré cómo tienes que ser y lo que te conviene. El nacionalismo es enemigo siempre de la diversidad y confunde intencionadamente diferencias de opinión con la traición. El nacionalismo suele servir de trampolín a un grupo que, por medio de él, consigue la riqueza y engrandecimiento social, mientras que el patriotismo no reporta beneficios, sino más bien disgustos y esfuerzo. Estos tres rasgos suelen ser suficientes para diferenciarlos: el enemigo creado, la posesión y el provecho. Nos vamos a quedar con estos tres criterios y vamos a añadir un cuarto del pensamiento de Nietzsche, la voluntad de poder negativa como voluntad de dominación, que básicamente dice que las personas con complejo de inferioridad tratan de compensar el menosprecio que sienten por sí mismas dominando a otros para crear una sensación de poder ficticia. Así que, recopilando y uniendo con Naruto, el nacionalismo fabrica enemigos para autojustificarse. Danzo odia a Tsunade por haber estudiado con Hiruzen, partidario de la moderación, y por ser la nieta del primer Hokage. Odia el legado de Hiruzen porque es la mayor representación de la voluntad de fuego. También odia a los Uchiha, y por eso la única solución que ofrece a su crisis es su exterminio. Danzo pudo haber sido en su juventud un hijo de la voluntad de fuego, pero en sus últimos años demuestra estar muchísimo más próximo a la maldición de odio que al ideal con el que se fundó la villa. A su vez, naturalmente, Danzo odia a las demás aldeas por el mero hecho de ser extranjeras. En definitiva, Danzo ve enemigos tanto dentro como fuera de la villa, y por eso cree que solo él puede solucionarlo todo. El nacionalismo es posesivo con el objeto de su amor. Serás como yo quiera que seas o no serás. En tres momentos de la historia de Naruto, Danzo actúa contra la villa, para reconstruirla según sus ideales. Primero cuando le robó el ojo derecho a Shisui, provocando su muerte e impidiendo así la misión que le había encomendado Hiruzen de aplicar Gotomatsukami a Fugaku, para así evitar el alzamiento de los Uchiha. Es decir, Danzo quería eliminar a los Uchiha porque en su Konoha ideal, los Uchiha, el clan más difícil de integrar, sencillamente no existían. Segundo, cuando se alió con Orochimaru durante su ataque a Konoha. Conocemos esta información cuando se revela el papel de Sai al principio de Shippuden. Gracias a esto murió su detestado antiguo rival, acercándole un poquito más al poder. Y tercero, cuando Danzo, cobardemente, decide mantenerse oculto en la guarida de la raíz durante el ataque de Pain. Hasta uno de sus subordinados le echó en cara que no serviría de mucho que se convirtiera en el sucesor de Tsunade si no quedaba nadie con vida en Konoha. Para Danzo eran sacrificios necesarios para convertirse en Hokage. Y con esto pasamos al siguiente criterio. Saca provecho personal. Danzo siempre anheló el rango de Hokage, la cúspide de Konoha. Sin embargo, no quería alcanzar este puesto por amor a la gente de la villa ni al sitio en el que había nacido y crecido. La explicación es mucho más triste. Tenía un profundo complejo de inferioridad. Sabemos que, por lo menos desde el final de la primera guerra ninja, Danzo cargaba sobre sus hombros un marcado complejo de inferioridad respecto a Hiruzen, convirtiéndolo en una persona tóxica y arisca que, aunque venerase el sacrificio de los ninjas, temblaba ante la idea de aplicarlo a sí mismo cuando era necesario. Danzo es una persona hipócrita y cobarde, y es consciente de ello. Es consciente del peso que sus antepasados han depositado sobre sus hombros y no se cree con valor y fuerza suficiente como para ser digno de ese legado. Desde el momento en que Tobirama nombra a Hiruzen tercer Hokage, un férreo gobierno de Konoha bajo su puño de hierro se convertiría en su objetivo vital para crear una ficción en la que pudiera sentirse poderoso. Danzo es el villano mejor construido de este manga. Al igual que Orochimaru, emplea medios inmorales para alcanzar fines egoístas. Representa los ideales opuestos al mensaje que este manga pretende transmitir. Es un villano muy peculiar, pues se encuentra dentro de la misma organización del protagonista, lo que puede llegar a confundir dando una falsa imagen de antihéroe. Esta es la razón narrativa por la que tuvo que ser Sasuke, un ninja renegado, quien acabase con él. Mucha gente no entiende al personaje porque, a pesar de tener manchadas las manos de sangre con todos los asuntos turbios de Konoha, el personaje al final muere sacrificándose por la villa y el mundo ninja. Danzo, al igual que la mayoría de villanos importantes de Naruto, se redime al final de su vida. Viéndose exhausto, sin chakra y atrapado entre Tobi, que él pensaba que era Madara, y Sasuke, Danzo tiene una efímera visión de su pasado, recuerda su complejo de inferioridad frente a Hiruzen y, por primera vez, se reconcilia consigo mismo. Acepta la superioridad de su difunto rival y decide, por fin, aplicar la doctrina del autosacrificio que había inculcado durante toda su vida.
Danzo activa el sello de los 4 símbolos invertidos y muere recordando los felices días de su infancia. Danzo no tiene ni el estilo de combate más refinado, ni los poderes más carismáticos, ni el flequillo anime más idóneo para hacer cosplay, pero tiene todo lo que necesita un grandísimo villano: un trasfondo psicológico, una ideología tristemente realista, la nacionalista, unas acciones coherentes con su forma de pensar y una redención orgánica, breve y, sobre todo, creíble. Hasta aquí mi explicación de la ideología de Danzo. Espero que haya sido revelador y ameno, y principalmente que os haya gustado, que os haya entretenido. Recuerdo que tenéis el resto de mis redes sociales en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Un saludo y hasta la próxima.